el fruto del Espíritu llamado humildad. Como que no para esto, ¿verdad? Jesús dijo, libro de Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios bendiga su palabra. Siempre que usted medite en esta virtud llamada humildad, inevitablemente el descanso acompañará. Mucha gente le da un significado equívoco a la humildad. Se habla de gente de condición humilde porque económicamente no poseen recursos. Eso es una falsa definición de humildad. Eso se llama pobreza. Hay gente que juzga a una persona porque es humilde, porque es placentero y agradable a el tacto, a la interacción. Tampoco es así, una falsa aplicación de la humildad. Cuando usted reflexiona y medita, ¿qué es humildad? Humildad es la sabiduría de saber lo que somos. Si una de las mayores crisis a nivel del hombre es que el hombre no se encuentra en sí mismo. En mi experiencia, que es bien limitada, cada vez que entro en asistencia a una persona de que me habla acerca de sí mismo, muchas veces el poder hablar de cuán en paz está con su realidad es un tormento. Siempre la gente usted la encuentra con un malestar, una crisis, una insatisfacción en lo que son sus experiencias. Parece que no hay paz con su realidad. Es bien interesante porque cualquier persona que no haga la paz con su realidad, no importa cuán difícil pueda ser, será bien difícil que Dios pueda transformar dicha realidad. Dios no puede cambiar percepciones fantasiosas, expectativas utópicas. Dios es especialista en transformar realidades quebrantadas de individuos. Pero ¿cómo el individuo podrá podrá entregar dicha realidad si él mismo no la reconoce? Y una de las fuentes de estancamiento espiritual es la protesta del individuo contra su realidad. Cuando la Biblia en Hebreos capítulo 13, el verso 5 declara: contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor te dijo, no temas, yo estoy contigo. Por lo tanto, no tengas temor lo que te pueda hacer el hombre. Hay muchas personas que el milagro de transformación en sus vidas comienza en hacer la paz con su realidad. Y usted dirá, eso es cosa fácil. Si usted me escuchó cuando comencé a hablar, la humildad es la sabiduría de saber lo que somos.
Y si resulta de tú hacer la paz con tu realidad para poder luego entregar esa realidad al Espíritu Santo y la transformes, si resulta que tu realidad está viciada de fracasos, de crímenes, de atentados contra tu vida, tu prójimo, contra ti mismo. Es bien interesante porque se habla mucho lo que me han hecho, cómo me han herido, cómo me han dañado, cómo me han marcado. Pero ¿qué va a ocurrir cuando el hacer la paz con tu realidad revela y todo el daño que le has hecho a otros? Que estás fugitivo de hacer restitución a tu hermano y que tal vez estás hasta en peor condición del que tú señalas. ¿Qué usted va a hacer? Somos buenos para enunciar lo que la gente nos hace, pero cuando el Espíritu Santo viene a esa experiencia, si voy a asumir responsabilidad, ahí es que nos bloqueamos efectivamente. La humildad es la sabiduría de saber lo que somos. Hay gente que no quiere auscultar, no quiere mirarse hacia adentro porque se sienten feos, se sienten que no se gustan, les da pánico verse por dentro. De no lograrse esa visión de ti mismo, inevitablemente serás tu peor adversario. La humildad también es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento. Si se da cuenta, la virtud de la humildad libera al individuo de la máscara social. Libera al individuo de las dicotomías. Significa que Dios ama la autenticidad. Dios ama la apertura. Dios ama la transparencia. Pero qué difícil se nos hace llevar tal ejercicio a cabo. Estamos plagados de miedos al qué dirán, cómo nos pueden tratar, si realmente la gente supiera lo que yo llevo por dentro. Cuando tu experiencia espiritual tienes un Dios que para empezar tú no fuiste el que elegiste servirle, fue Él el que te eligió para salvación. ¿Cuántas personas están angustiadas y dolidas diciendo es que yo le fallo a Dios, es que no soy fiel al Señor, es que mi vida es una porquería, es que soy hipócrita, es que no le agrado como Él quiere y yo estoy descualificado, yo no sirvo para este camino? Todo eso puede ser cierto, pero es el manejo de esa realidad lo que destruye a la gente, los lleva a alejarse de Dios. La gente se descualifica. Y con esto lo que yo quiero decir es, ¿cómo tú podrás desilusionar a un Dios que ya lo vio todo? Tanta gente que viene a decirme, es que yo continuamente desilusiono a Dios. Y yo, no me diga, el Dios que lo sabe todo entonces cayó en sorpresa, no sabía de tus errores, no sabía de tus limitaciones, no conocía de tus tropiezos.
Déjeme decirle, Dios te conoce tan perfectamente que vio tu génesis y vio tu final. Y aún así, tu vida puede estar plagada de errores, horrores, y aún así te eligió. Si te eligió es porque tiene pensamientos de bien para con tu vida. Si te eligió es porque tiene un camino y un propósito más perfecto del que tú puedes pretender. En cuántas ocasiones yo decía, yo no sirvo para este camino, no soy apto para este ministerio, soy sumamente incompetente. Y bajo ese análisis entro en esta mediación, estoy descualificado. Y acá viene el Espíritu Santo, oye, si tú llegas a hacer la paz con esa realidad, has quedado cualificado para el servicio. ¿Quién entiende a este Dios? Es tener conocimiento de tus limitaciones, conocimiento de tus debilidades. Hay gente que puede tener este conocimiento, pero donde la humildad se perfecciona es poder obrar de acuerdo a esta realidad. Un momento crucial en mi crecimiento espiritual fue para mí el yo poder hacer la paz con mi realidad. A veces yo escucho predicadores en el púlpito que parecen superhombres. Pero cuando yo entro a un púlpito no puedo evitar seguir la doctrina de San Pablo Apóstol, el cual declaraba, si tengo que hablar de mí, más bien hablaré de mis debilidades. Porque me he dado cuenta que cuando obro acerca de esta realidad de que soy débil, solamente entonces es que soy fuerte. San Pedro Apóstol en su segunda carta en el capítulo 1 va más lejos. La persona que pueda obrar basada en esta realidad, termina diciendo el capítulo 1, el que hace estas cosas no caerá jamás. Y es comprensible, porque te vas a dar cuenta que solo tú eres tu peor enemigo. Existe un adversario que su potencia está bien basada en nuestras áreas ciegas, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Por eso fue que Jesús en un momento dado, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Lo que le quiero exhortar en esta noche es, ¿será posible que luego que tú hagas tu examen, o aún mejor, el Espíritu Santo te quite la venda? Porque una de las especialidades del Espíritu de Dios es revelar nuestra verdadera condición. Por eso es que mucha gente evita la devoción. Porque una de las virtudes de la oración en privado con Dios es evidenciar tu desnudez. Por eso es que la gente no ora. Porque si hay una oración en la cual se procura que Dios hable y revele, yo sé que aquí no ocurre. Porque todo lo que ocurre, ocurre donde yo persevero. Pero es asombroso cómo tantos hermanos y discípulos en mi congregación oran y la mayoría o el 99% de revelaciones que tienen es del problema de su prójimo.
y apenas escucha que Dios les hable de la viga que tienen en su ojo. A veces me cuestiono si es Dios hablándoles. Yo he entrado en situaciones donde Dios me muestra la paja del ojo de mi hermano y muchas veces trato de hacer caso omiso porque para mí es mucho más urgente que Dios me revele la viga que hay en mi ojo. Porque no es mucho lo que yo pueda hacer con la paja del ojo ajeno, pero mucho puedo hacer con la viga que hay en mí. Yo creo mucho en la doctrina de San Pablo de que la competencia de Dios proviene. Significa que me voy a gloriar en mis debilidades. Gloriarme 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 en mis debilidades. No justificar mis debilidades, es gloriarme en mis debilidades. Gloriarse en la debilidad significa, yo soy sumamente inadecuado, incompetente para este servicio, pero voy a elegir confiar de que de Dios proviene la competencia. Justificar la debilidad es que voy a tratar de ocultarla, voy a tratar de racionalizarla, voy a tratar de imponer mi criterio. Recuerde que siempre que la persona no haga la paz con su realidad, inevitablemente funcionará con una máscara. La máscara genera tensión interna. El vivir con la máscara genera angustia. Por eso es que Jesús decía, venid a mí los cargados y los cansados, yo les haré descansar. El primer reposo que una persona tiene que experimentar es de su propia realidad. Por eso es que usted va a ver que la especialidad del Espíritu Santo es lo que la gente desprecia, lo que el mundo no quiere, es lo que Dios rescata, prepara, capacita para retar al mundo. Por eso cuando el mundo no tiene humildad y trata de descifrar la palabra, trata de utilizar la palabra, no le cuadra la palabra de Dios porque la palabra es vida, es espíritu. Y los misterios de la palabra solamente son revelados a los hijos. O sea que hay que tener la actitud correcta para que Dios revele el misterio de la palabra. Por eso cada vez que alguien dice, no la entiendo, se contradice, es libro de historia, yo puedo comprender toda esa realidad porque le falta el ingrediente más importante, espíritu. Entonces, por lo tanto, hay tanta gente en la lucha de pretender que son alguien que no son. Estamos en la era de la gente pretender que son alguien. Y qué difícil tensión de vida eso genera. Los milagros de transformación que Dios realiza en una persona, en la mayoría de las ocasiones, es cuando la persona deja de batallar y luchar contra Dios sobre su realidad. Ejemplo de ello, uno de los príncipes de Israel, de los patriarcas, Jacob. Jacob significa, pues, tiene una mal connotación. Embaucador. Usted ve la historia de Jacob, era un hombre con un problema de carácter, un problema de temple.
siendo hijo de promesa, siendo él teniendo promesa de sus padres, de sus patriarcas, tenía conducta errática. Y la conducta errática es producto de una mente que está errando en el análisis, un corazón desviado. Y si usted ve, mientras Dios va formando a Jacob, de Jacob a Israel, usted ve una constelación de crisis, situaciones de prueba y finalmente un combate entre Dios y Jacob. Si usted ve el combate final, Jacob lucha contra Dios y el milagro de transformación ocurre cuando Dios le disloca el muslo y con una condición lisiado aún no suelta al que bendice. Al no soltar el que bendice, a pesar de haberlo dejado herido y lisiado, es que cambia su mundo interior cuando le pregunta: ¿y cómo tú te llamas? O sea, en otras palabras, ¿reconoces tu realidad? Vamos a ver, dime tu nombre otra vez. Soy el embaucador de mi padre, el embaucador de mis hermanos. Y Dios transforma su realidad a una digna con el cambio de nombre, cambio de identidad. De embaucador a príncipe de Dios. Es probable que algunos de nosotros aquí tengamos que aprender a caminar con nuestro disability. Hay incapacidades que te salvan de ti mismo. Lo importante es tú conocerlas y poder obrar de manera sabia basado en este conocimiento. ¿Por qué la humildad es necesaria? Primero, para vivir por la fe necesitamos humildad. Porque usted no puede someterse a un Dios que no puede ver, pero que se evidencia su cuidado a través de las circunstancias. Segundo, la humildad es necesaria para poder evidenciar ese cuidado de Dios, como le compartí ayer. Humíllate, echa tu ansiedad sobre Él tendrá cuidado de ti. Usted anoche escuchó la relación de esa crisis que estanca la espiritualidad de la gente. La ansiedad es la crisis de adentro, el afán es la crisis de afuera. Si lo tiene afuera, lo tiene adentro. Por eso un episodio dado de la Biblia, usted ve que Jesús está hablando y Marta está afanada con quehaceres y su hermana María enfocada en lo que realmente importa. Y Marta está fuera de la conexión espiritual y viene donde Jesús diciéndole: maestro, ¿no te estorba que mi hermana no me está ayudando? Y Jesús se le queda mirando y le dice: estás tan turbada, María ha escogido la mejor parte, yo no la voy a someter al proceso donde tú te has sometido.
Porque la crisis de mucha gente es estar ocupada en los asuntos del reino, pero la pregunta es, ¿te estás ocupando del autor de este reino? Yo estuve una vez un año en la banca, donde Dios no me abría ni un funeral para predicar. Ni los muertos me pedían que le cerrara el servicio. Yo estuve otro año donde el Espíritu Santo me dijo, no estás autorizado ni a salir en los medios, ni en prensa, ni en televisión, ni en radio. Y ese año es cuando más ofertas me llegaron. Cuando a mí se me había instruido, cuanta puerta Dios te abra, caerle arriba. Porque yo vengo de una formación, mientras más tú hagas por Dios, mejor es. Y la revelación que me he encontrado es, mientras mejor te relaciones con Él, Él traerá las verdaderas puertas. Hay puertas que te llevan al afán, aunque sea el Evangelio. Cuando Dios me dejó esos 2 años, fueron años separados, me dejó fuera de circulación, es porque me estaban salvando de mí mismo. Porque en ese año yo empecé a ver rasgos de células cancerosas en mi vida espiritual. El cáncer del orgullo. Cuando una persona lleva muchos miedos internos, la manifestación de esos miedos bien ocultos en la personalidad, uno de ellos es el orgullo, la soberbia y el clímax, la rebelión. Cuando llega la rebelión, es la evidencia de una protesta, está bien escondida en el interior de ese hombre. La humildad te ayuda a que tú no seas preso de tu dolor. También la humildad es útil y necesaria para el crecimiento espiritual. Como mencioné anoche, si usted y yo no nos volvemos como un niño, no entraremos en el reino de Dios. Que no es otra cosa que la actitud. La actitud de un niño siempre es abierta, despreocupada y con gran interés de aprender. A veces yo me topo con hermanos en la iglesia, es que yo ya llevo 30 años y ya yo soy un veterano y ya yo me lo sé todo. Y usted se va a dar cuenta que mientras más tú creces espiritualmente, más te das cuenta que poco sé. Si ese crecimiento es auténtico, el crecimiento lo que te va a revelar es que poquito sé. Wow, déjame cogerlo con mucha cautela este camino. El orgullo, escuche bien iglesia, el orgullo dificulta el reconocer los errores, genera una necesidad enfermiza de estar en lo correcto. O sea que, con ausencia de humildad, ¿cómo podrá ser posible la revisión de actitud? ¿Cómo yo puedo revisar la conducta errática? ¿Cómo yo le voy a entregar a Dios lo que me está destruyendo? Cuando yo hablo acerca de esta realidad, no dejo de pensar en la realidad del primer rey de Israel, Saúl.
Saúl fue un hombre que Dios introduce a un ministerio, pero este hombre no tiene las cualificaciones, no tiene el temple, no tiene los recursos para ejercer dicho ministerio. Lo más que tenía, a opinión del público, es que era el más alto entre los hombres y era buen mozo. Pero eso es la apariencia de afuera. Y Dios opera siempre en las intenciones de adentro del corazón. Significa que Dios era el que iba a capacitar y adiestrar a Saúl en el ministerio de ser rey. Y usted ve que él comienza bien. Pero en este camino no es comenzar bien, es poder terminar la carrera bien. La crisis de Saúl fue que en la hora del sacrificio, en vez de esperar al sacerdote, tuvo miedo de que su ejército y sus hombres se apartaran de él. Y porque tuvo miedo, entonces se desubicó y tomó la responsabilidad que no le tocaba. Porque algo que te va a proveer la humildad es conocer tus límites. Si mi rol es de servidor, no es de pastor. Si mi rol es de servir a las mesas, pues no es de predicador. Si lo que Dios me permite es únicamente estacionar carros en el parking, hazlo bien, conoce tus límites, porque si en lo poco eres fiel, la humildad te engrandecerá. Dicho sea de paso, mucha gente que necesitan la medicina de la humildad comienza en el ministerio de lavar baños, estacionar autos, hacer trabajo que la gente no quiere. Dios los tiene en el anonimato, en el clandestinaje, en lo que va formando la personalidad. Esos ministerios de servicio son bien útiles porque va rompiendo el que la persona esté centrada en sí mismo, en lo que yo quiero, lo que yo veo, lo que yo siento, para entonces atender y servir a otros. ¿Qué beneficios puede generar el fruto de la humildad? Escuche bien. Te ayuda a aprender a sacar sabiduría de tus errores, es lo primero. Es bien interesante que hay gente que repite el mismo error de vida una y otra vez. Esto es bien típico, ¿sabe dónde? En las pérdidas y los fracasos relacionales. Hay gente que cuando tiene una enemistad, corta con la iglesia y se va a otra iglesia. Allá le espera el mismo filete. Rompen y cortan y brincan a otra iglesia. Porque todo el enfoque es, no puedo relacionarme con esta realidad, por lo tanto, si no puedo cambiarla, me salgo de esa realidad. Hay gente que tiene un cónyuge que no pueden lidiar con él, entonces le pegan un divorcio y me busco otro, me busca otra, porque él tenía la culpa. Y en ese brete, cuando pueden ver la realidad, ya llevan 7 matrimonios. Una constelación de fracasos relacionales. Otros van brincando de trabajo en trabajo porque no pueden lidiar con la autoridad. Entonces, como no hay apertura para meditar y poder hacer este magno ejercicio, ¿qué yo puedo aprender de este error?
¿Cuántas veces yo no herí, dañé, marqué, destruí a gente con mi prédica, con mi interacción, con mi forma de proceder? Y lo único es que doy gracias a Dios que mucho de esa gente pudo sobrevivir mi agresión. Por eso, si yo le pudiera poner título a esta campaña evangelística, no sé si esto se le puede llamar inclusive una campaña evangelística, esto parece un entrampamiento, un arresto que Dios nos ha hecho aquí, porque nos está desnudando, sacando todo para afuera. Yo lo llamaría cuidarme de mi peor rival, de mí mismo. Un segundo beneficio de la humildad es gerenciar con madurez el pensamiento y la emoción en los momentos de tensión. ¿A cuánta gente no se le va la cristiandad en el momento de la tensión? ¡Ay, santo! ¿Cuánta gente habla lo que no debe hablar, procede como no debe proceder, atenta agresivamente en el momento de tensión? Sí, un episodio de desliz, pero usted no pierde nada en meditar. ¿Será posible que hay en mí ausencia de gerencia de mi emoción y de mi pensamiento? Recuerde que la vida en el espíritu no es otra cosa que los apetitos de la carne no gobiernan al individuo. No es que no dejes de experimentarlos, pero ya no te gobiernan. Una de las liberaciones que Dios me dio es que yo como pastor siempre estaba con esta absurda necesidad de que la gente cambiara, cambiara, cambiara y cambiara, para finalmente darme cuenta que mi responsabilidad ante Dios es hablar la verdad y generar conciencia. El que cambia es Dios. Hay gente que vienen a buscar ayuda y aún buscando ayuda no quieren el consejo, ya tienen la mente predeterminada. Es como, déjame cumplir y cubrir este episodio para decir que busqué la ayuda, busqué la asesoría, porque ya la mente está hecha. En el Antiguo Testamento Dios tenía la costumbre, la gente que ya tenía la mente hecha, Dios los ayudaba. Pues sigue con tu mente hecha. Risco abajo. La gracia opera de otra forma. Dios es más clemente, misericordioso, porque ahora el nuevo pacto, la nueva finalidad es que todos procedan al cambio de actitud. La Biblia lo llama el arrepentimiento. Pero en el Antiguo Testamento era la costumbre de Jehová. Vamos a cambiar tu actitud, date un macetazo con lo que elegiste. Y de vez en cuando todavía Dios lo permite. Fuertes en administrar la impaciencia. Si hay un beneficio de la humildad, es eso precisamente. Que hay gente impetuosa, las cosas tienen que ser a mi manera, y las cosas tienen que ser así porque es el orden de Dios. Y a veces Dios no responde a esa demanda. Porque como dije anoche, y si la intención de Dios es que tú te ajustes primero a esa realidad,
antes de transformar tu realidad. Es como un hermano que está pasando por una seria crisis económica, es un empresario en mi iglesia. Y yo orando por la mañana, Señor, ayuda a mi hermano, mira la provisión que él necesita, mira la cantidad que él ha establecido. Y en el clamor hacia él, el Señor me habla, el problema del hermano no es económico. Él no confía en que yo puedo ser su proveedor. El hombre, buen diezmador, buen ofrendante, pero le falta lo más importante. Porque hay gente que son buen mayordomo, pero eso no significa que confían en Dios como su única provisión. Rápidos en reconocer las limitaciones. No hay mayor reposo que saber dónde están tus límites. No hay mayor reposo en saber y reconocer tus límites. Es como cuando tengo una terapia de pareja y el tipo le fue infiel a la mujer y él viene y dice delante de mí, es que yo la amo. Y la mujer al otro lado, no le creo. Y es cierto, porque cuando tú analizas y meditas, ¿cómo tú puedes decirme que me amas y me metes esta puñalada? Eso no concuerda. Entonces, reconocer la limitación sería algo mejor como esto. Yo sé que yo no sé amar a mi esposa, pero estoy dispuesto a aprender a amarla como ella necesita. Eso sería más honesto. Reconocer tus limitaciones. Seguros en reconocer los fracasos. Cada vez que me invitan a predicar por ahí, y yo empiezo con ese repertorio de hablar abiertamente de mis limitaciones, de mis debilidades, de mis fracasos, a la gente le da pánico. ¿Realmente este hombre será espiritual? Lo que pasa es que me agoté de la pretensión. Me cansé de tener miedo del que dirán. Rompí con la atadura y qué la gente puede pensar de mí. Elegí entonces predicar un evangelio basado en el poder ilimitado de Dios, pero en la realidad de la multitud de limitaciones que poseo. Y esto hace que la predicación pueda ser más creíble. Lo más que usted va a encontrar es gente frustrada, porque lo que se le habla desde el púlpito, cuando lo aplican a la vida real, no hay congruencia. Otro beneficio de la humildad es ser maduros en tratar las dificultades. Maduros en tratar las dificultades. Y como dije anoche, hay dificultades que Dios remueve, que Dios retransforma, y hay dificultades que tienes que aprender a vivir con ellas. ¿Cómo yo puedo construir humildad? La parte que a mí me corresponde. Como dije, es conocerse, conocer la verdad de uno mismo. Es difícil conocer porque el orgullo se niega a aceptar nuestras acciones equivocadas, La mejor defensa es la culpa, es
de los demás. La culpa es la de los demás. Segundo, el aprender a aceptar esa realidad. O sea, en otras palabras, hacer la paz con tu verdad. Mucha de la crisis de mucha gente a nivel de la emoción, a nivel del pensamiento, es que quieren enfocarse en sus virtudes, pero todavía no reconocen sus limitaciones, sus áreas oscuras, les da pánico. Entonces, al tener eso oculto, hay una crisis en el funcionamiento. Y tercero, aprender a darse sin la espera del retorno. Aprender a darme sin esperar nada a cambio de ti. Porque el que retorna es Dios. Una de las fuentes de crisis en el matrimonio es que el marido está llamado a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, aunque ella no le corresponda en la manera que Dios le ha ordenado. De igual manera, la mujer está ordenada por Dios a respetar a su marido, porque cuando el hombre y la mujer se someten a administrar a su cónyuge lo que Dios le ordena, lo que el cónyuge no cumpla, Dios lo interviene a él. Dios le interviene a ella. ¿Qué Dios va a hacer entonces si yo en esta noche doy apertura a que la humildad sea construida en mí? Una costumbre en los círculos de oración de mi iglesia es que cuando me meto en los círculos a orar con los hermanos y llega el momento de la petición y me pregunta, pastor, ¿cuál es su petición? Siempre les digo, pídale a Dios que me dé humildad, porque no la tengo. El hermano se me queda. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Que el Señor me pueda mantener humilde, reservado, en el clandestinaje si es posible. Solo quiero su voluntad. El Dios poner y construir humildad con la cooperación del creyente lleva a estos beneficios, y con esto cierro. Dios a los humildes, dice la Biblia, los pone en altura. Los humildes Dios los salvará. Dice la Biblia que los humildes serán salvados por Dios. Dios hará que los humildes sean encaminados por el juicio. Los humildes serán atendidos por Dios, serán exaltados por Dios, serán hermoseados por Dios. Si hay algo en la virtud de la humildad en un hombre o una mujer es que es predecible en su obrar. No hay misterio, no hay áreas difusas, hay transparencia. Dice la Biblia que Dios a los humildes les dará gracia, les dará sabiduría, les dará honra, crecerán en alegría, serán consolados, recibirán vida. Y cierra declarando de que Dios resiste al soberbio, pero dará gracia al humilde de corazón. Por eso es que usted ve que en las etapas tempranas formativas de la vida cristiana, la humildad como ejercicio está bien presente en el desarrollo espiritual. Cuando te inviten a cena, siéntate a lo último.
lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Cuando ores, ora en secreto. Cuando hagas limosna, no lo publiques a nadie. Si ayunas, ponte ungüento. Hay una gran recompensa de tu Padre Celestial, que en lo secreto ve. Si en esta noche permitimos que la humildad sea construida en nuestro interior, el desenlace será reposo. Y qué mayor reposo de conocer y ver la promesa del Señor cuando habla en Isaías 58:11 y declara: el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Por eso en esta noche, si alguna vez ha orado así, le invito a que en su oración: Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Quiero hallar descanso y reposo en tu presencia. Si se da cuenta, la Escritura lo que dice: lleva mi yugo. Lleva mi yugo. Y entonces Jesús tomará el tuyo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. Aprended de mí. Aprended de mí. Yo nunca he visto al Dios Padre, pero lo puedo ver claramente en la figura de Jesús. Quiero aprender a ser como Él. Te invito a estar de pie. Señor, te damos gracias en esta noche por este reto del mayor ingrediente esencial para el cambio de actitud, llamada la virtud cardinal de la humildad. Señor, yo mismo personalmente reconozco que no soy humilde. Ayúdame a ser como Jesús, humilde de corazón. Por lo tanto, ayúdame a no tener un concepto más elevado del que debo de tener de mí mismo. Ayúdame a reconocer y hacer la paz con mi realidad, de que separados de ti, nada puedo hacer. Nada, nada.